no pude traducir ahí en vivo. El costo multicloud, una demo y finalmente cómo hacemos esta integración de la gestión de costos y el showback en Visualize Automation. ¿Okay? Claro, claro. Ahora, gracias, Daniel. Y todo para empezar, uno de los puntos más importantes por los que estamos pasando con nuestros clientes y que en algún momento pasamos nosotros como administradores de centro de datos es cómo nosotros hacemos el capacity management para las cargas de trabajo que vienen de nuevos proyectos o simplemente crecimiento de las aplicaciones o servicios existentes en el centro de datos, ¿sí? Es complejo hacer costos, sacar costos sobre plataformas, sobre aplicaciones, sobre sistemas operativos, sobre cómo todos esos elementos utilizan infraestructura subyacente y presentarlo a la organización, ¿sí? Lo que nosotros vemos en el mercado es que muchos clientes tienen sus métodos que creo que son válidos, o sea, no son exactos, pero son válidos. Al final del día sirven, pero creo que al final del día es uno de los puntos más importantes que está pasando ahora es public cloud, private cloud o simplemente centro de datos en donde pongo mis cargas de trabajo, por qué las voy a poner ahí. Y una de las perspectivas más importantes para hacer esto pues son los costos, ¿no? Adicionalmente al capacity management. En sesiones anteriores estuvimos viendo cómo se hace Capacity Management con Visualize Operations, cómo Visualize Operations entiende los internals de Visual, ¿sí? Es decir, HA, las capacidades que tiene tu clúster, cómo consumen las máquinas virtuales ese clúster y lo traduce a escenarios, vamos a decir, humanamente entendibles, que son fáciles de consumir, ¿sí? La herramienta en todos sus aspectos o en todos sus elementos puede ser consumida de múltiples maneras, ¿sí? Tú puedes compartir dashboards, tú puedes compartir información, exportar, tú puedes explotar el API, es abierta. Todo lo que ustedes miran en el look and feel, en el GUI de Visualize Operations, pues lo pueden integrar con un elemento externo, ¿sí? E integrarlo, vamos a decir, a lo mejor algún flujo financiero, contable que tengan ustedes en la organización para que esto vaya siendo algo más razonado, ¿sí? Algo más humano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Tenemos como diferentes modelos de nosotros interpretar o implementar nuevas cargas de trabajo en el centro de datos. Esto puede ser desde la perspectiva técnica o desde la perspectiva económica, ¿sí? Yo creo que ambos son muy importantes, porque al final del día es cuando a ti te piden la planeación de crecimiento del centro de datos, en vez de hacer silos, que también eso vemos en el mercado. Cada vez que entra un nuevo año, cada vez que vienen nuevos proyectos, hay clientes que deciden hacer nuevos silos, es decir, voy a adquirir una nueva licencia de vCenter, de ESXi, y voy a crear un nuevo clúster, o voy a extender el existente, etcétera, ¿no? Todo esto, al final del día, es hacerlo de manera racional y controlada. Todos los escenarios what if están enfocados en capacidad y vamos a decir, por ende, en la parte económica se ve afectada o se ve racionada, ¿sí? Podemos hacer nosotros comparaciones o podemos hacer modelados de cargas de trabajo tradicional como una máquina virtual, como agregar hosts físicos, ¿sí? Como agregar, vamos a decir, transformar nuestra infraestructura en hiperconvergencia. Si yo voy a dar ese paso para simplificar el centro de datos, lo cual no significa que lo que está queda depreciado o que el almacenamiento externo es depreciado, simplemente es una tendencia tecnológica enfocada muy en cloud, en funciones de cloud, para simplificar las operaciones. Pero al final del día todos los escenarios están cubiertos. Si yo quiero crecer mi data center, si yo quiero comparar mi data center, yo puedo hacerlo desde la perspectiva técnica, capacidades, o desde la perspectiva económica, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero implementar un nuevo set de VMs en un clúster y quiero compararlo en diferentes centros de datos que tengo en el on-premises, lo puedo hacer, ¿sí? Yo tengo centro de datos 1, 2, 3, etcétera. Yo puedo comparar la misma carga de trabajo en relación a lo que tiene conectado en la infraestructura virtual, cuánto costaría la implementación de esas cargas de trabajo, ¿sí? Y si en este modelado alguno de mis centros de datos no da con las capacidades, vamos a decir, físicas para proveer la calidad de servicio o lo que yo estoy modelando, pues simplemente me va a decir que no cabe la carga de trabajo, ¿sí? En relación a cuando yo estoy intentando quizá modelar o migrar o implementar una nueva carga de trabajo,
en nubes públicas, también es importante contar con esta información, ¿sí? Por ejemplo, a mí me piden un nuevo proyecto y ese nuevo proyecto, la organización o la administración me pide cuánto nos costaría hacerlo aquí, cuánto nos costaría hacerlo en la nube A, B, C, en sus diferentes regiones, ¿sí? Esto es un assessment de costo, ¿sí? No tiene, vamos a decir, los precios referenciales de los acuerdos que ustedes tengan con los public clouds. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, tú puedes tener un acuerdo con determinado descuento con AWS en determinada zona de disponibilidad o con otros providers, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es simplemente referencial. El costo que tiene vRealize Operations está diseñado, para hacer un showback. Más adelante vamos a delimitar las diferencias entre showback y chargeback, que son dos conceptos que se manejan mucho en el tema de costing en relación a las nubes y cómo nosotros controlamos esto, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Pues para que simplemente el administrador tenga un punto de comparación. Un punto de comparación en el cual parte una decisión de diseño que está la perspectiva económica puesta aquí. En relación a la extensión del stack de VMware, nosotros le llamamos SDDC, Software Defined Data Center. Es todo el stack que compone el centro de datos con todas sus funciones basadas en x86. ¿Sí? No significa que dejen de existir los switches, no significa que dejen de existir almacenamiento externo, etc. Acá en esta, vamos a decir, abstracción de componentes, todo es x86. Todos los componentes que, por ejemplo, presentan almacenamiento están basados en discos locales, se conoce como vSAN, es un producto de VMware. Todas las funciones de networking de la plataforma de VMware se basan en NSX, ¿sí? Que es nuestro Network Virtualization Platform. También están basados en x86, seguimos utilizando los switches físicos, etc. Esta oferta existe en todos los cloud providers, significa que nosotros somos ubicuos, existimos en el on-premises, existimos en las nubes públicas, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Pues para al final del día que tú tengas la libertad de consumir servicios de tercero, avanzados que tú no tengas en tu centro de datos, no hacer un replatform de tus cargas de trabajo, poder mover cargas de trabajo entre múltiples clouds, ya sea públicas o privadas, y adicionalmente a esto, que tengas una plataforma que te permita ya sea cambiar el plan, modelar un nuevo plan de consumo para ir, vamos a decir, adaptando el económico del servicio a tus necesidades operacionales, ¿sí? Todo te lo presenta vRealize Operations, al final de cuentas es parte de nuestro stack. No por eso significa que dejemos la public cloud o las cargas de trabajo nativas fuera, también las podemos nosotros, vamos a decir, costear y optimizar, pero se hacen con una integración de un producto que tiene VMware que está enfocado específicamente en esto, ¿sí? Las mega clouds o los hyperscalers se comportan de manera muy distinta a lo que existe en el on-premises y es por eso que existe esa segregación de funciones. Sin embargo, están justamente integradas y tienen el nivel de información que requiere cada una de las capas, ¿sí? vRealize Operations es una herramienta para administrador de centros de datos que cumple con todas las funciones, ¿sí? Ahora, en relación a los costos, ¿sí? Cómo nosotros vemos la información, cómo se provee esta información. La idea de esta plataforma o de vRealize Suite como tal es simplificar todas las operaciones, no solamente operacionales, vamos a decir, en los elementos que estamos mencionando aquí, sino en el entorno, vamos a decir, de automatización, en el entorno de patching, de update de los componentes de tu cloud, ¿sí? De lo que está contenido ahí. Al final del día es cuando yo optimizo las cargas de trabajo, cuando automatizo esas cargas de trabajo, estas mismas se vuelven efímeras, ¿sí? Entonces hay una integración o hay una perspectiva la cual integra toda la visibilidad de estos elementos para que yo vea cuál es mi centro de datos que mejor performa, que tiene menos perform en relación al costo, ¿sí? Existe un dashboard que tiene todo el contenido de todo lo que está reportando a la plataforma y este dashboard me da los costos, el número de objetos, la locación, si tengo tags, etcétera, que es algo muy importante porque como en algunos sentidos, cuando tú no tienes el contexto de, vamos a decir, la capa subyacente en un hyperscale como AWS, lo que se utilizan o lo que utilizamos todos los fabricantes de IT para consumir estos servicios son tags, ¿sí? Esto me permite a mí modelar en relación a metadata
de las características del servicio, del producto que yo estoy poniendo en producción, cuáles son los drivers que catalogan, que puedo yo automatizar, que definen el placement en relación a un tag, tan simple como eso, ¿sí? Es como humanizar y al mismo tiempo esas tags se convierten ya sea en variables de código o en el caso de Virtualized Operations se convierte en, vamos a decir, un elemento que te permite agrupar, que te permite definir qué es tu carga de trabajo y te permite adicionar costos, vamos a decir, terceros, como, vamos a decir, base de datos, lo que usted quiera poner ahí, ¿sí? Algún elemento que sea externo, se cataloga por tags, se agrupa por tags. Tienes este dashboard que te permite ver el TCO completo de tu private cloud, ¿sí? En relación a cómo los costos se van modelando en relación al consumo de la carga de trabajo, en relación a la depreciación, etcétera, ¿sí? Esto, como venía mencionando, es un showback, ¿sí? Te reporta al administrador, al IT completo, cuánto nos cuesta mantener esas cargas de trabajo en producción, ¿sí? No sé si quieras agregar algo aquí, Daniel, algo que nos ayude un poco desde la perspectiva, vamos a decir, cliente, a ti qué te dicen o qué te piden en relación a estos escenarios. Sí, gracias, Chan. Pues sobre todo esto es muy importante a la hora de que estamos nosotros o ustedes clientes evaluando las diferentes herramientas, ¿no? Hay unas métricas que se llama retorno de inversión o total cost of ownership, en donde, bueno, este tipo de herramientas realmente se pagan solas, ¿no? A la hora de que yo las instalo y veo la proyección de todos los ahorros que puedo llegar a tener, vemos que es una herramienta que, lejos de ser una inversión, realmente representan ahorros por las funcionalidades que esta misma representa. De hecho, aquí aprovecho para hacer un comercial, lo voy a hacer al final de todas formas, pero la siguiente sesión justo trata de TCO, de Total Cost of Ownership y retorno de inversión. Entonces, digamos, hoy lo que vamos a ver o lo que estamos viendo es cómo Virtualized Operations se alinea para sacar este tipo de reportes o este tipo de funcionalidades. Y ya la siguiente sesión es los reportes per se, o sea, cómo se ven y cómo se digieren y cómo se leen este tipo de información. Entonces, si tienen la oportunidad de, en la siguiente sesión, que es dentro de 15 días, invitar a quien realmente esté involucrado en la parte financiera, sería de mucho valor para ellos. Claro, gracias, Daniel. Ahora, en relación a este modelado, no sé, desde la perspectiva de ingeniería, yo siempre he pensado que todo parte de lo técnico, ¿sí? Si nosotros tenemos una carga de trabajo, ya sea que vayamos a consumir de un tercero, de un fabricante de software o que nosotros estemos desarrollando en casa, el entendimiento de los componentes que componen este servicio, el modelado de los SLAs, de los KPIs, el placement de esta carga de trabajo, es importante que nosotros tengamos los específicos de todo lo que existe en el centro de datos para que la plataforma nos pueda modelar de manera adecuada los costos, que es una perspectiva adicional simplemente, ¿sí? ¿Por qué es importante ahora? Porque todo se trata de costo, todo se trata de optimización. Con los nuevos modelos de consumo de escala que ofrecen los hyperscalers, pues nos vemos forzados todos a optimizar lo que está en el on-premises y a ofrecer una capa de desborde en algún momento del tiempo, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una agrupación o centros de datos lógicos o alguna abstracción, no significa que no podamos hacer drill down en los costos que componen este tipo de aplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos grupos y esos grupos, como comentaba con anterioridad, tú los puedes hacer de manera dinámica en Virtualized Operations mediante tags. Las tags se pueden aplicar desde vCenter, es una opción. Cuando tú creas la carga de trabajo, esa carga de trabajo le asignas un tag, una VM que tiene un tag, ¿sí? O puedes tú crear los tags en vCenter y empezar a poner condiciones en Virtualized Operations como segunda opción, en las cuales en relación a la metadata de la VM, por ejemplo, sistema operativo, cantidad de memoria, centro de datos, etcétera, se le asigne un tag de manera dinámica, ¿sí? Y este tag nos va a permitir a nosotros crear grupos que se comporten de manera condicional en relación a los elementos que contenga el servicio, ¿sí? La tercera opción que tenemos es cuando nosotros automatizamos todas las cargas de trabajo y creamos estas set de aplicaciones o set de servicios completos, podemos crear las tags al aire, al vuelo, cuando creamos estos servicios, lo cual nos permite que todo sea como hands-free, ¿sí? Ya son cosas que están modeladas, todo es efímero y no existe, y al final del día, cuando exista,
se va a empezar a hacer un placement, vamos a decir, técnico, que la carga de trabajo que está modelada como tipo A, como ejemplo, debe de existir en el centro de datos X, ¿sí? ¿Y esto a qué va? Al consumo de los elementos físicos, a los SLAs, a los KPIs, a las características técnicas que nosotros modelemos ahí, y como consecuencia que lo podamos costear de manera súper sencilla, ¿sí? Que tengamos un costo mensual, que tengamos nosotros la referencia de cuáles son las máquinas virtuales que consumen más recursos, que son más caras, ¿sí? Que nosotros tengamos la visibilidad de aplicar, vamos a decir, ahorros a las cargas de trabajo existentes. Y como decía ahorita, ¿no? Todo parte de lo técnico. Estas cargas de trabajo que pueden ser optimizadas en relación al costo, puede ser por elementos de reclamo. Por ejemplo, yo puedo reclamar recursos que no estén siendo utilizados, o puedo reclamar recursos, vamos a decir, máquinas apagadas, etcétera. Lo importante del mensaje aquí es, todo parte de lo técnico en primera instancia, y lo segundo, lo económico es un punto muy importante que yo tengo que tener en control para que el crecimiento del centro de datos o los servicios sea racionalizado, ¿sí? Costo por máquina virtual, tú puedes ir incluso a la máquina virtual por específico, obtener los elementos de costo. Tengo un tag que se llama base de datos Oracle, base de datos SQL Server, y tener el costo específico de ese servicio, ¿sí? Entonces es muy simple, es muy fácil de modelar, consumir, para que ustedes tengan acceso a esto. Ahora, tenemos también heatmaps y reportes, lo cual nos permite a nosotros dar acceso a un tercero que pueda ser administrativo, o a alguien de IT que necesite ver esta información, ¿sí? Estos heatmaps, ¿a qué hacen referencia? Que tú pones colores y en relación al color, tú puedes identificar el comportamiento de los costos, si crecen, si decrecen, o cómo quiero yo presentar la información. Reportes, también tenemos reportes, los cuales pueden ser calendarizados o pueden ser consumidos por terceros en relación a, vamos a decir, su correo electrónico. No sé, que puedas exportar la información CSV, o como decía con anterioridad, ¿no? Consumir el API para alimentar un sistema tercero. Final de cuentas, lo importante acá es mantener el contexto de las cargas de trabajo acá. Ahora, lo que hablábamos ahorita, un momento por favor. De lo que hablaba ahorita en relación al reclamo de capacidad, ¿sí? Una cosa importante es, yo puedo reclamar recursos que estén asignados a la máquina virtual que no estén siendo usados, ¿sí? Otra perspectiva es, yo puedo consolidar estas cargas de trabajo, es decir, hacer overcommitment de la infraestructura física, lo cual me permite a mí mantener el dimensionamiento de los recursos asignados, no tocar esos recursos asignados, y que me permita crear más máquinas virtuales ahí, ¿sí? O sea, yo creo que es muy sano tener un clúster de N cantidad de hosts con una tolerancia a fallos que ustedes consideren saludable, ¿sí? N, la población de número de ESXis en un clúster, más X, el número de hosts que yo tengo en Spare. Al final de cuentas, Virtualized Operations, como comentaba con anterioridad, habla con HA, entiende DRS, él puede definir políticas que optimizan y que, vamos a decir, fortifican este tipo de entendimiento técnico para hacer una distribución de cargas de trabajo más saludable, ¿sí? Yo tengo la visibilidad también de máquinas virtuales que están apagadas, máquinas virtuales que están idle, que no tienen carga de trabajo. La nota aquí nos dice, mira, son cargas de trabajo que no han consumido 100 MHz de CPU durante el periodo de tiempo que tú defines en la parte del reclamo, ¿sí? Yo puedo poner 7 días, 30 días, 40 días. Lo que ustedes consideren saludable acá es simplemente parametrizarlo en la herramienta para que les empiece a informar cuáles de las máquinas en su población puede ser optimizado, cuáles recursos no están siendo asignados, cuáles máquinas tienen snapshots, que yo considero muy saludable estar borrando los snapshots de manera continua, ¿sí? Un snapshot es simplemente para hacer una prueba, para hacer un respaldo, para aplicar un patch, lo que sea, y después se borra el snapshot, ¿sí? Muchas personas hay veces que tienen un montón de snapshots concatenados. Esto afecta performance, esto afecta capacidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando tú sacas un snapshot, el crecimiento de ese punto del tiempo puede llegar hasta el 100% de lo asignado en disco, ¿sí? Por ejemplo.
discos huérfanos también, que es un escenario que puede ser saludable y no saludable. Cuando tú automatizas puedes definir discos que conservan el estado y discos que no conservan el estado. Por ejemplo, yo ensamblo una carga de trabajo y de los 20 discos que tengo asignados a un, vamos a decir, Kubernetes Cluster, a una base de datos, uno es en donde se almacena la información. Ese es el único disco que yo necesito que sea persistente. Los otros que tiene que sean stateless. La herramienta puede identificar en esos ciclos de automatización, cuando yo creo, destruyo, etcétera, que hay discos huérfanos, ¿sí? Ese es el caso saludable. El caso no saludable es cuando por algún motivo yo defino un disco que sea independiente, borro la máquina virtual y ese disco se queda ahí, ¿sí? Cuando es dependiente, al momento de borrar el objeto, pues se va todo, ¿no? Y esos discos no se ven, o sea, no están en la GUI de vCenter como tal expuestos. Tienes que ir al Datastore, buscar discos que es huérfano, no sabes si pertenece quizá a una máquina virtual que no se llame igual, que haya sido asignado. Entonces es cuando empieza la complejidad de esto. Parametrizas el número de días en el cual el disco no ha sido asignado y se considera como huérfano después de eso, ¿sí? Ahora, idle beams no solamente significa los 100 MHz de consumo de CPU, también está el punto de IOPS, ¿sí? Son 20 IOPS en una máquina que se considera idle. También está el punto son 10 kilobytes sobre segundo de consumo de networking, entonces son como elementos que nos permiten a nosotros tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Y si hay alguna máquina que ustedes consideran que no deba de estar en el análisis, pues también se puede excluir, ¿sí? Si hay una máquina que por algún motivo es un ambiente que no está siendo utilizado pero tiene valor, se deja ahí, se excluye del escenario y no vuelve a aparecer, no se toma en cuenta en relación a los escenarios de reclamación y sigue tomándose en cuenta en relación a los escenarios de capacity management, ¿sí? Ahora, esto es de manera general lo que hemos estado comentando. Sin embargo, los costos referenciales que nosotros tomamos, porque la herramienta por sí sola puede tomar un costo referencial de Internet, que es una base, vamos a decir, que consumimos todos los fabricantes. Esta base tiene costos referenciales de hardware en relación a lo que tú tengas conectado. Al ser vamos a decir, el punto medio en el cual yo tengo el contexto del host físico, del almacenamiento que yo tengo conectado, si lo tengo bien integrado con VA y BASA, o si yo tengo vSAN o hiperconvergencia de algún otro fabricante, yo tengo, vamos a decir, la visibilidad de los elementos que están siendo tratados aquí, ¿sí? En relación a eso se baja una base de referencia y se empieza a alimentar este tipo de dashboards, de reportes con este costo referencial. Sin embargo, no significa que nosotros no podamos personalizar todo elementos, escenarios, para poder nosotros proveer información totalmente adecuada a lo que es la organización, ¿sí? Todo lo que está acá se puede personalizar, empezando por, vamos a decir, servidores tradicionales, hiperconvergentes, almacenamiento, diferentes tiers, licensing que yo tengo, por ejemplo, si yo pongo bases de datos, si yo pongo una plataforma que tiene un costo. Después, cuando yo creo una máquina virtual y esa máquina virtual tiene un tag de la plataforma, automáticamente es, vamos a decir, asignado este costo de licencia. Lo mismo para aplicaciones. Temas de mantenimiento también se pueden incluir aquí. Labor, que significa el trabajo de nosotros administrando esa infraestructura. La parte de networking, facilidades, puedes tú poner, por ejemplo, costos de enfriamiento de centro de datos, energía, espacios, si es arrendado, etcétera, ¿no? Todo se puede poner aquí y todo debería o debe, la mejor opción es ser modelado por tags, para que lo hagan de manera dinámica. Ahora, el Cost Assessment que nosotros tenemos, como comentaba con anterioridad, puede ser uno de los escenarios enfocado en VMC, otro enfocado en AWS, otro enfocado en Azure, ¿sí? Desde la misma infraestructura que tú tienes o desde la misma plataforma que tú tienes, se pueden integrar estos terceros, ¿sí? Al final de cabo de cuentas son cargas de trabajo híbridas, ¿sí? Y estas cargas de trabajo se pueden costear de diferente manera. Si tú conectas VMC, estás conectando el mismo escenario o el mismo producto de VMware, ¿sí? Son simples las integraciones. Para cada uno de los cloud providers, sus métodos de autenticación son diferentes. Sin embargo, desde la plataforma es simple integrar, ¿sí? La idea es que tú, ya que tienes cargas de trabajo con un tercero nativas,
puede ser una AWS, una EC2, una S3, etcétera, que puedas costear eso, ¿sí? En relación a los precios referenciales que comentaba con anterioridad, que puedas integrar VMC, que es el stack de VMware, y que sigas costeando y modelando tu centro de datos, ¿sí? Todo lo que tú conectes, todo lo que crees en las clouds, ya sean públicas o privadas, automáticamente es descubierto por la plataforma, ¿sí? Yo no tengo que volver a tocar estas integraciones. Yo hago login con un usuario, hay un KD, un knowledge base que te dicta cuáles son los permisos que yo necesito para ir a la API, por ejemplo, de Azure, y desde ahí yo empezar a consumir la información, ¿sí? Esto es un complemento para que ustedes tengan visibilidad de un todo, ¿sí? ¿Este todo qué significa? Que yo puedo ver las tendencias de consumo, ¿sí? Las tendencias del costo de consumo, ¿sí? En diferentes zonas de disponibilidad. Empezar a segregar cómo quiero presentar esta información. Por ejemplo, puede ser por suscripción, puede ser por zona de disponibilidad. Yo puedo incluir, por ejemplo, en un solo dashboard de aplicación X que contiene cargas de trabajo híbridas. ¿A qué se refiere híbrido? Que están en el on-premises y que están en public clouds. Y presentar vamos a decir, una pantalla fácil de consumir, un dashboard fácil de consumo para las personas que son propietarias de este servicio, ¿sí? En base a eso, obviamente, se toman decisiones ya más interesantes a cómo se deberían de comportar estas cargas de trabajo, ¿sí? La última versión disponible, GA, se le llama así, generalmente disponible, es 8.2. Vienen cosas muy interesantes en 8.2. Este deck abarca un poco más, está yendo un poco para atrás con la intención de que si ustedes tienen esto en producción, pues lo implementen, ¿no? Una cosa que comentaba ahorita es el tema de costos, ¿sí? Hay dos plataformas en VMware que hacen costos o que sacan costos de las nubes. Virtualized Operations es un Cost Assessment y tenemos otro producto que se llama Cloud Health. Cloud Health es un producto 100% SaaS que se conecta a las nubes y la función de Cloud Health es Cost Optimization, ¿sí? Cuando yo conecto a Cloud Health con las Public Clouds, él me va a decir utilización de todos los elementos de esta cloud en relación a la asignación o creación de este consumo, ¿sí? No significa que Virtualized Operations no lo tenga, sino que la perspectiva de Cloud Health es distinta. Cloud Health está enfocado por el momento en public clouds, no, su foco no es el on-premises. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien, es el líder en el segmento de mercado que él tiene. Y al final de cuentas, lo que Cloud Health pretende es entregar e integrar elementos que por algún motivo no cuenta un cloud provider. Por ejemplo, cuando yo tengo, vamos a decir, un estándar de operación como PCI, lo que ustedes tengan en su organización, que ustedes pueden modelarlo también de manera personal, Cloud Health va a analizar si sus cargas de trabajo cumplen con esta normativa, ¿sí? Adicionalmente puede automatizar ciertas cosas, es en relación a cosas técnicas. Puede también optimizar estas cargas de trabajo. Si yo tengo una instancia, vamos a decir, mediana, y esa instancia mediana siempre ha consumido lo que te presenta o lo que te provee una instancia pequeña, él puede hacer el resize de estas cargas de trabajo, ¿sí? Está enfocado en Public Cloud. Las perspectivas de Cloud Health son múltiples. Yo veo que es un poco más de negocio, ¿sí? Virtualized Operations es en el on-premises. Se integran. Existe una Management Pack, que es la forma en la que Virtualized Operations se integra con elementos que no son VMware. Por ejemplo, frontend, no sé, Vmax, Hypermax, lo que tú quieras poner, hiperconvergencia tercero, switches, SNMP, múltiples cosas. La forma de extender esta, vamos a decir, llegada de la plataforma, lo que pretende es tener más información. Entre más información tengas tú, ya sea plataformas, aplicaciones, servicios, elementos físicos, clouds, mejor decisión puedes tomar tú y más saludable puede estar tu servicio, ¿sí? Ahora, en relación a lo que comentaba de Cloud Health, estas perspectivas, ¿qué es lo que significa? Yo puedo tener una perspectiva técnica en relación al consumo de los elementos físicos de mi centro de datos. Daniel puede tener una perspectiva, vamos a decir, comercial, financiera, en relación al costo de ese producto y las opiniones son totalmente diferentes o las visiones son totalmente diferentes porque al final del día, pues el producto, aunque sea construido por humanos,
los factores fundamentales para una función son diferentes al de otra función, ¿sí? No sé si quieras agregar algo ahí, Daniel, ¿qué es lo que tú ves con nuestros clientes? Sí, gracias, Chan. Pues sí, efectivamente, como comentaba Chan, pues ya cada vez estamos viendo más que los clientes están moviendo esquemas multicloud, ¿no? Entonces, esta complejidad que se está volviendo dentro del centro de datos al tener on-premises, al tener nubes públicas, al tener diferentes servicios dentro de las nubes públicas, se empieza a volver complejo esta visibilidad de los costos en los que estoy incurriendo, ¿no? Entonces, bueno, el suite de tools que tenemos nosotros disponibles es justo para hacer más transparente esta complejidad, hacerlo, digamos, más amigable independientemente de tu rol. Como comentaba Chan, dependiendo de tu rol es la perspectiva a la que puedes configurar. No es a lo mejor la misma información que yo le voy a estar entregando a un departamento de finanzas que a un departamento de TI, ¿no? Las métricas van a ser diferentes y los KPIs son diferentes. Entonces, también por eso un poco la segmentación de las herramientas, ¿no? Unas sirven para un propósito muy particular. En este caso, lo que estamos viendo nosotros es centro de datos, que es algo que de repente no es tan fácil estar midiendo los costos o estar haciendo el capacity management, versus las nubes públicas que pues desde un inicio yo tengo acceso a los costos, ¿no? Ya gestionar esos costos pues es donde CloudHealth abona mucho valor. Pero aquí es descubrirlos. O sea, con Virtualized Operations es, pues yo no los veo, pero cómo los gestiono, ¿no? Entonces es de pronto ponerle un valor al Virtual CPU, ponerle un valor al gigabyte que estoy consumiendo y de esta forma ser bien transparentes con las áreas de servicio a las que ustedes como TI le entregan servicio, ¿no? O sea marketing, sea finanzas, sea etcétera. Que todos tengan esta misma visibilidad o esta misma capacidad de ver tal cual en blanco y negro cuánto es lo que están gastando a la hora de que solicitan un nuevo ambiente, ¿no? Creo que las personas que estamos en TI o que hemos estado al frente de la gestión de TI, de repente es muy difícil darle a entender a las personas que nos solicitan servicios, pues realmente cuáles son los costos en los que están incurriendo, ¿no? Y sobre todo cuando es virtual, pues ellos creen que es gratis y pues no es así, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas pues nos ayuda a hablar un mismo lenguaje a las diferentes áreas y pues sobre todo a tener un consumo mucho más consciente. Claro. Ahora, hemos estado hablando de perspectiva económica. Yo lo digo que es como consecuencia, porque el setup fundamental de Virtualized Operations es lo técnico, ¿sí? Por ejemplo, acá veo algunas preguntas. Dice, mira, HA, Virtualized Operations toma en cuenta HA. El momento que tú construyes un clúster de VMware y tú pagas una licencia por host físico, que se licencia de diferentes maneras, hay varias versiones, etcétera. Tú tienes acceso a que ese clúster sea activo-activo, ¿sí? Perdón, vSphere como por su naturaleza es un clúster en activo-activo siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Tú tienes vamos a decir, compute pod, en el cual puedes ir adicionando servidores físicos, que tiene que aplicar una licencia, obviamente. En vSphere 7 Update 1 ya aumentamos las capacidades, puede ser hasta 96 hosts físicos, 24 teras de memoria, 768 CPU en host físico, entonces cualquier carga de trabajo puede hacer fit ahí, ¿sí? En las tendencias de diseño en cargas de trabajo dictan que el scale out es mucho más efectivo que el scale up, es decir, me conviene a mí desde la perspectiva económica, técnica y disponibilidad y extensibilidad, etcétera, hacer un scale out. Sí, esas son las tendencias de cloud. Es un modelo operativo al final del día en el cual estas cargas de trabajo son activo-activo en todo momento, ¿sí? Cuando tú tienes un clúster, por decir, 10 nodos, y tus cargas de trabajo consumen el 80% de los recursos físicos de esos 10 nodos, el clúster automáticamente, si tú tienes HA-DRS encendido, tú puedes poner reglas de cómo se comportan estos elementos que estoy mencionando, ¿sí? Esto va en referencia a cuando hay un escenario de fallo, cuando un host físico, vamos a decir, vamos a decir, el power core de la PDU, se apaga el host, cómo se comportan las máquinas virtuales al momento de reiniciar, en qué orden deben de reiniciar, cuáles son las máquinas más prioritarias, ¿sí? Y aquí hay elementos que también nos ayudan a dimensionar las cargas de trabajo que ya, vamos a decir, no caben, porque todo se recalcula. Si yo hago overcommitment de una manera no saludable, es decir, si yo hago
no sé, tengo capacidades para asignar 10 CPUs. Y si yo asigno 40 vCPUs en esos 10, lo que estoy haciendo vamos a decir, sobreprovisionamiento. Puede ser saludable o no. Es dependiendo de cómo se comporte o cómo tengan ustedes dimensionado su clúster. Cuando nos falta un elemento, dos elementos de ese tamaño que mencioné con anterioridad, 10, puede ser que no todas las cargas de trabajo puedan caber ahí a como tú las tienes dimensionadas, ¿sí? VMware te va a ayudar a que te protejas en relación a eso, ¿sí? Obviamente tú tienes que decirle a él cómo se debe de comportar. Todo esto lo entiende Virtualized Operations. Todo esto él lo puede incluso mover cargas de trabajo entre centros de datos. Obviamente tienes que tener conectividad, tienes que tener el almacenamiento, vamos a decir, en algunos casos que sea compartido, en otros no, ¿sí? Depende de cómo esté configurado tu infraestructura subyacente, él te puede ayudar a balancear estas cargas de trabajo. La idea es, cuando tú pones esta carga de trabajo acá, es altamente disponible si así la estructuras. Desde la perspectiva de VMware siempre así es. No cae en un escenario de un costo tercero, ¿sí? Cuando tú tienes una suite en la versión X que ya tienes estas funciones, existen de facto, no tienes que pagar extra, ¿sí? Antes, como veo acá, se hacía con Virtualized Business for Cloud. ¿Por qué se movió? Porque no teníamos el contexto en la parte operacional. Es necesario tener este contexto del costo, porque el costo ya no es referencial, ya es mandatorio, ¿sí? Tú puedes definir no solamente que se comporte la carga de trabajo con X características por CPU, memoria, disco, lo que tú quieras, sino también por la perspectiva económica, ¿sí? Entonces, es un escenario muy importante en el cual tú empiezas a tomar decisiones diferentes. Tenemos una demostración, es un walkthrough del producto, cómo se ve, cómo se ejecuta. No es algo vivo, ¿sí? Al final de cuentas es nada más, vamos a decir, de manera demostrativa, ilustrativa, qué es lo que hace el producto, ¿sí? Daniel, ¿puedes ver mi pantalla? ¿Se ve el hands-on? Digo, ¿se ve la demo? ¿Sí? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, este escenario es como un walkthrough de lo que hemos venido platicando. ¿Sí? Aquí yo tengo el dashboard que les comentaba con anterioridad, cuando yo voy al Cost Assessment, en donde tengo la visibilidad de todos mis clusters y puedo hacer un breakthrough o puedo hacer un drill down, perdón, en mis centros de datos. Sí, aquí tengo absolutamente, por ejemplo, la cantidad de centros de datos que yo tengo, los hosts físicos que tengo asociados a estos centros de datos, los CPU sockets, vamos a decir, los DICE que tienen los hosts físicos, el costo total de propiedad de toda la infraestructura que yo tengo acá y lo que yo puedo ahorrar. Obviamente lo que yo puedo ahorrar es en relación a lo que yo modelé en relación al capacity management, en relación a cómo se comportan esas cargas de trabajo en un punto del tiempo en el cual yo estoy consultando esta información, ¿sí? Nosotros siempre recomendamos que sean mínimo 30 días este tipo de análisis de comportamiento. E incluso, por decir, cuando tú creas una carga de trabajo, puedes tener un costo real después de 24 a 48 horas que la carga de trabajo fue provisionada. ¿Por qué? Porque al final del día todo se basa en el consumo, ¿sí? Todo se basa en el consumo y tienes dos escenarios, el conservador y el agresivo, ¿sí? Nosotros, bueno, yo siempre recomiendo el agresivo porque al final de cuentas mi intención es provisionar de manera más eficiente para que todo esto tenga sentido desde la perspectiva económica, ¿sí? Puedo listar el clúster más caro, el del menos caro, no, como ustedes lo quieran hacer. Toda esta información, al final de cuentas, cuando está aquí, no significa que es estática. Yo puedo tomar valores que ya tiene la herramienta y generar mis nuevos dashboards. Puedo generar dashboards o plataformas que tengan todo lo técnico, que tengan lo económico. Puedo manipular la información a como yo necesite, ¿sí? Y aquí la idea es, yo puedo hacer el breakdown, ¿sí? Ir a uno de mis clusters, ver cuál es el clúster y los componentes que sumarizan este costo, ¿sí? Al final del día es lo que necesitamos en nuestras operaciones diarias. Y puedo obtener información, como les comento, ¿no? O sea, es manipulable todo esto, todos los elementos gráficos de texto, ya sea una tabla, sea una gráfica, las tendencias, todo lo puedo manipular yo, ¿sí? Si hay algo que out of the box, que es todo esto, no me sirve, yo puedo crear los propios, ¿sí? Aquí lo que pasa, aquí lo que nos dice es, mira, aquí es el heatmap a nivel de máquina virtual, ¿sí? En el cual yo puedo asignar colores
en relación a mínimo, máximo, ¿sí? Y me los va mapeando en relación al objeto que yo tenga seleccionado. Me va dando las tendencias de, vamos a decir, costo, mean today, el costo proyectado, el potential savings. Yo puedo poner todo esto en un dashboard, súper simple, ¿sí? Por otro lado, la configuración de estos elementos, la definición, puede ser general o puede ser específica, ¿sí? Si yo me voy como les comentaba, esto baja información, costo referencial de Internet, pero yo puedo poner lo mío acá, ¿sí? Yo puedo poner de mi clúster los hosts A, B, que puede ser rentado o puede ser comprado, ¿sí? Yo le puedo poner este costo. ¿Sí? Un costo que me haya dado a mí el fabricante de hardware. Puedo poner la fecha de compra, etcétera. Métodos de depreciación también están incluidos acá. Straight line, siempre la depreciación es el mismo monto a lo largo de los años que yo define acá. El máximo del doble o straight, que es lo que significa que la depreciación es mayor en el primer año y va reduciéndose, ¿sí? Yo les puse unas ligas en el cual pongo información que creo que es relevante para ustedes, para si ya tienen la plataforma, que modelen esto y que sepamos qué estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el método de depreciación también es importante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es como se costea el elemento que tú estás consumiendo. Para hiperconvergencia también es exactamente lo mismo, ¿sí? Hiperconvergencia, ¿qué es? Networking, Storage y Compute en una sola stack, ¿sí? Administrado de una sola pantalla, ese es el concepto mercado técnico, vamos a decir, que se maneja. Puedo exactamente hacer lo mismo si es comprado, si es rentado. Por ejemplo, ¿qué de estos elementos en hiperconvergencia? Porque es todo en una sola caja, vamos a decir, o en una solución, que obviamente está diseñada para alta disponibilidad, ¿sí? Pertenece a la parte de cómputo, ¿sí? Si a mí me costó $10 un servidor, de esos $10, ¿cuánto pertenece a la compute? ¿Qué es la compute? La memoria, los CPUs, ¿sí? Eso vamos a decir de manera global. Es physical host más aparte el storage, ¿sí? ¿Por qué lo modelamos distinto? Porque los elementos de consumo son totalmente diferentes, ¿sí? Y cada uno de los fabricantes de hiperconvergencia maneja el modelo económico diferente. Entonces, por eso viene partido así, ¿sí? En relación a lo que decíamos ahorita, ¿no? Almacenamiento. Yo puedo editar los costos para todos mis centros de datos o para uno específico. ¿Por qué? Porque puedo tener infraestructura, vamos a decir, híbrida, en la cual tenga almacenamiento de EMC, de Dell EMC en alguna parte, que tenga, no sé, HP, que tenga lo que yo quiera tener. Y cada uno tiene un costo diferente, ¿sí? Desde la frontend del storage, cómo accedo yo, los puertos, todo eso genera un costo, ¿sí? Entonces yo puedo ser específico o puedo ser general, ¿sí? Puedo ir a mi centro de datos y empezar a modificar los costos referenciales, ¿sí? Perdón, los costos reales en relación a la referencia, ¿sí? Para que todo esto sea más personalizado, que haga sentido a las operaciones de mi organización, ¿sí? Perdón. Costos adicionales, como decíamos, ¿no? Costos adicionales pueden ser, yo los puedo agregar por máquina virtual, por host, por vCenter, en relación a las tags para que sea algo dinámico, ¿sí? Puedo ir a los específicos de estos tags, ¿sí? Que ya están agrupados. Yo simplemente pongo un nombre, pongo las tags que hacen sentido ese nombre, las máquinas virtuales automáticamente se asignan a ese grupo y yo puedo empezar a cambiar también estos costos, ¿sí? Ahora, una cosa importante acá. Yo puedo hacer el expected utilization por los capacity buffers. Los capacity buffers son lo que comentaba ahorita. Tengo 10 hosts y el capacity buffer va a tomar en cuenta o va a descontar los elementos de DRS, HA, etcétera, ¿sí? Esto es altamente disponible, pero siempre tengo que tener yo en cuenta el escenario de la pérdida de uno, de dos miembros de mi clúster, ¿sí? O puedo hacer el modelado en relación a la utilización actual del servicio, ¿sí? Utilización actual, pues obviamente es el consumo de estos elementos. Como decía, este costo referencial automáticamente se corre, está scheduleado, va a bajar los costos referenciales para lo que yo no tenga control y me va a dar una vista por lo que yo necesite. Ahora, lo que decíamos ahorita de reclamo. En las sesiones anteriores, en esta sesión, tocamos estos temas. ¿Por qué? Porque pueden ser útiles para ustedes. No significa que deban de reclamar, insisto. Pueden ustedes sobreprovisionar de una manera más agresiva, adaptar a Virtualized Operations a que él modele de manera más agresiva,
¿Para qué? Para yo hacer una consolidación respetando los SLAs, perdón, y los KPIs de manera saludable en un clúster de VMware. ¿Por qué? Porque es lo que habilita la economía de escala. ¿Por qué? Porque es para lo que la virtualización se hizo, ¿sí? Entonces, cuando yo miro acá, yo puedo tomar como modelo de optimización las máquinas virtuales apagadas, ¿sí? Ya decíamos apagada, pues es simplemente no consume recursos, está totalmente apagada las VMs, ¿sí? Idle VMs, máquinas virtuales que tienen un consumo 100 MHz o menor, ¿sí? Eso significa que está el sistema operativo nada más encendido sin hacer nada. 20 IOPS, es por segundo, obviamente. Y 10 kilobytes de throughput en la networking, ¿sí? Apagado, pues yo puedo decir, mira aquí, yo puedo borrar la máquina virtual, puedo excluir al escenario, puedo exportarlas para comunicar a las personas que son propietarias. Yo puedo poner unidad de negocio, centro de costos, persona, ¿sí? En mis tags también para asignar estas cargas de trabajo y tener un reporte incluso para él, ¿sí? Que le llegue. Mira, estas máquinas virtuales están apagadas. ¿Hay alguna razón por la que estén? Ok. Se van a borrar por política interna a los 30 días que estén en el estado X. ¿Sí? Ustedes también pueden automatizar eso acá. Depende de ustedes, ¿no? Igual, máquina virtual, lo pueden excluir, etcétera. Snapshots, los snapshots que tienen las máquinas virtuales. El costo, obviamente, referencial a este snapshot en relación al tier que está puesto ahí. La cantidad de disco que ustedes pueden reclamar y los días que tiene este snapshot, ¿sí? Obviamente son elementos que ustedes necesitan para justificar un movimiento en el centro de datos. No siempre es así. Hay veces que nosotros mismos tenemos el contexto de lo que se está haciendo y yo puedo limpiar el centro de datos sin problema. ¿Ok? Discos huérfanos, era como decíamos. Disco huérfano desde la perspectiva de VMware, ¿qué significa? Un disco que no está tachado en una VM, ¿sí? Un disco que se creó, puede suceder, como decíamos, puede suceder por temas de automatización, puede suceder por tema de un error operacional, una mala práctica en lo que se quede un disco huérfano y que pueda, vamos a decir, tener un tamaño que sea considerable para de consumo de recursos, que sea candidato a borrar. O sea, al final de cada cuenta, si tú modelas el escenario en el que 7 días, 10 días, 30 días, ese disco no está tachado, no ha sido accedido, debe de haber una razón por la cual esté ahí y se necesita tomar una decisión con esto, ¿no? Ya sea que le haga un archive y lo meta a un medio mucho más económico, o que lo borre, tan simple como eso, ¿no? Lo que dice aquí, esta lista es actualizada diariamente, ¿sí? De los discos que son potencialmente huérfanos, ¿sí? Obviamente la herramienta nos hace responsable de que el disco esté siendo usado o no. Vamos a decir, si yo tengo una máquina que se llama NAS, es un ejemplo y sirve como file server, un ejemplo muy tonto, y tengo un disco que le ataché de otro servicio en el cual tengo datos y apagué este servicio, pasan los 30 días, los 7 días, ¿sí? Yo estoy trabajando con eso, lo dejé en paz. Si yo borro eso, pues la herramienta no sabe humanamente cómo estaba operacionalmente arriba la situación y yo me lo puedo echar, vamos a decir, y puede ocasionar un problema, ¿no? Entonces, nada más la nota ahí. Ahora, escenarios de planeación, como decíamos ahorita, ¿no? Mantener siempre la operación, mantener siempre el mensaje, facilitar su trabajo, ¿sí? Desde la perspectiva técnica, económica, lo que ustedes quieran. Aquí yo escribo muy rápido, un solo clic, escribo súper rápido. Yo puedo decidir, mi escenario se llama, voy a agregar unas VMs a producción, voy a tomar este centro de datos, en este centro de datos puedo tomar cualquier clúster, no importa. Yo puedo importar o configurar una carga de trabajo nueva en la cual diga, me están pidiendo un proyecto que tiene las características de consumo de recursos, 2 CPU, 4 GB de memoria, 10 GB en disco, ¿sí? El disco obviamente de los tiers que tenga tachados el clúster, ¿sí? Esto ya lo va a tener como contexto de la herramienta porque lo tiene conectado. Utilización esperada. Es algo que no sé si todos lo hagamos, pero preguntar la utilización esperada y el índice de crecimiento anual, porque por lo general los fabricantes de software o algún desarrollo en casa, si se hace la disciplina correcta, es siempre hacer un análisis de cómo se comportan las aplicaciones ya con carga, cómo consumen los recursos, y vamos a decir, empiezo con un rollout de 100 usuarios, va a cubrir 1000, 2000, 3000, ok, perfecto. Ese rollout, ¿cómo va a ir afectando la capacity de ese servicio? ¿Cómo voy a hacer mi scale out? ¿Sí? Y no solamente scale up, sino el consumo del recurso asignado, ¿no? ¿Cuál es la utilización esperada a lo que yo quiero correr acá? ¿Sí? Entonces se puede hacer de manera específica. Como decíamos ahorita, el crecimiento proyectado anual, ¿sí? También puede ser específico. CPU, memoria, espacio en disco son los elementos básicos.
¿cuántos de este sabor quiere usted modelar? No, pues son 20, ¿sí? Si voy a modelar un modelo hiperconvergente con Visan, cosa muy importante, tomar en cuenta el espacio que se va a asignar en swap. A no ser de que yo reserve el 100% de la memoria de una carga de trabajo, siempre va a existir el swap. El swap es de la VM, va a vivir en el folder de la VM. Yo lo puedo direccionar a otro data store que sea de otro tier, si quiero. Lo más saludable y lo más simple es mantenerlo en el folder de la VM, pero la idea es tomarlo en cuenta, ¿no? Tomarlo en cuenta y no solamente en relación a la existencia del objeto, sino a la cantidad de tolerancia a fallos que yo tengo. En cualquier modelo hiperconvergente de infraestructura, el objeto administrado es la VM, ¿sí? Y la VM puede tener 1 o 100 files, ¿sí? Todo es un file en VMware, hablando de storage, hablando de archivos de configuración de máquina virtual. De ahí se toman los procesos y para proveer alta disponibilidad se hace por Rachel Coding, ¿sí? Es un almacenamiento que se comporta como objeto en su backend, ¿sí? Y se replica como un file alrededor del clúster de Visan, ¿sí? Es decir, la tolerancia a fallos que yo tengo de un objeto puede ser definida por el usuario o puede ser definida por un Storage Policy Based Management que se hace desde vCenter, ¿sí? Tan simple como eso. Cuando yo asigno esa política de almacenamiento, lo único que dicta es cuántas tolerancias a fallos tengo del elemento llamado máquina virtual en esta política. No, pues 2, 3, 4. Va a haber 2, 3, 4 copias en mi clúster de Visa, ¿sí? Va a estar replicada la VM. Si hay una falla en el host que está activo, que tiene la carga de trabajo ahí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reiniciar la máquina en una de las réplicas que tiene, ¿sí? Si se destruye completamente ese nodo, ese miembro del clúster desde la perspectiva compute y storage, va a reiniciar en otro nodo. Cuando tú agregues el nodo reemplazo, cuando hayas resuelto el problema, se vuelven a resincronizar las cargas de trabajo, ¿sí? Obviamente la distribución, como es el Rachel Coding, basado en software, tú también puedes definir el write, o sea, ¿sí? La distribución de estos discos. Sí, obviamente es en relación a la cantidad de discos que usted tenga, por host físico, a los disk groups, al tipo de disco que tú tienes, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo modelar absolutamente todo eso. Corro el escenario, me dice, perfecto, de las 20 máquinas que usted necesita en infraestructura hiperconvergente, a la fecha que tú estás corriendo en cualquier clúster, se comportaría así. Y el costo de adición de carga de trabajo sería de tantos dólares sobre mes, ¿sí? Se puede modelar la moneda, ¿sí? La moneda se setea una sola vez en la plataforma. Puede ser pesos mexicanos, puede ser, no sé, la moneda que usted necesite ahí. Por lo general todos utilizamos dólares americanos porque la infraestructura está costeada así, ¿no? Es como que lo más común. Y otra cosa muy importante, el tiempo que tú tienes restante para seguir proveyendo carga de trabajo puede ser menor o mayor que en un año. ¿Sí? En este caso es mayor a un año. Perfecto, yo tengo tan simple y sencillo como ese dato. Si yo quiero ir a Capacity Management, yo puedo ver de dónde viene este año y puedo ver cómo lo modela la herramienta. Entonces, todo está tomado en cuenta aquí, todo está alambrado. Lo importante aquí es, puedo tomar en cuenta este escenario de manera tan simple y adicionalmente a eso, ya que tengo el costo en mi on-premises, puedo tener el costo de una carga de trabajo que yo modelo acá, costo referencial para una nube pública, ¿sí? Tantos dólares por mes en AWS, en tal zona de disponibilidad o simplemente general, ¿sí? Yo puedo poner aquí Learn More y me va a dar los específicos en IBM Cloud, en Azure, en VMC, en AWS, perdón, y también en mis centros de datos que yo tengo conectados a la plataforma, ¿sí? Entonces, esto se puede hacer como ejercicio, vamos a decir una entry point para un proyecto nuevo en el cual tú quieras colaborar con la organización de una manera más proactiva, ¿no? En que estés optimizando todos estos servicios, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta. Puedo salvar mi escenario, compartir mi escenario, etcétera, ¿sí? Ahora yo puedo hacer una comparación de los centros de datos que yo tengo on-premises, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo, vamos a ver, producción sur, producción norte, ¿sí? Yo voy a importar una carga de trabajo existente. Eso es súper importante y es muy bueno porque al final de cuentas yo tomo en cuenta cómo se ha comportado la carga de trabajo en relación al tiempo, cómo se ha comportado la carga de trabajo en relación a la asignación, en relación al placement de los recursos que yo le pedí a esa carga de trabajo o ese centro de datos, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, tenemos la demanda y el allocation, ¿sí? El allocation es cuánto está asignado, desasignado, cuánto consume, obviamente son ciclos de reloj.
la memoria es exactamente la misma. Entonces, en este escenario, él va a tomar en cuenta el histórico que tú le des en relación a la fecha de inicio y a la fecha de terminación que tiene de la máquina virtual que se toma como referencia, perdón. Y como comentábamos en el PowerPoint, ¿no? Esto es lo mismo, es una presentación así dinámica, nada más demostrativa. Si hay alguno de tus centros de datos que no pueda tolerar la carga de trabajo, no te va a presentar el escenario, ¿sí? Entonces, es bien simple, capacity management, cost management, presentar información sencilla a las personas encargadas de todo esto, ¿no? De la parte económica, que muchas veces no somos los administradores o los sysadmins o los arquitectos de cloud los que tomamos estas decisiones, pero es un tema importante, ¿no? Con esto finaliza mi demostración. No sé si quieras agregar algo, Daniel. No, Perdón. muchas gracias, Chan. Ya estamos en tiempo. Entonces, pues ya nada más para concluir, ¿todavía hay un punto adicional, Chan? ¿Quisieras comentar Sí. rápidamente? ¿Cuánto tenemos de tiempo, perdón? Ya nos pasamos un minuto. Un minuto, dame 5 minutos más, no sé si estén de acuerdo. Voy a tocar pronto el tema de automatización. El tema de automatización hace referencia a la creación de servicios de manera efímera, ¿sí? Nada existe, todo se va a armar al vuelo. En este camino de nada existe, todo se toma al vuelo, como comentábamos al inicio, existe el showback, el costo de showback, que lo que hace es cuantificar cuánto nos cuesta el IT, y existe el concepto de chargeback, que significa cuánto le puedo bildear, cuánto le puedo cobrar yo al usuario final, ¿sí? Entonces, cuando tú automatizas una carga de trabajo, está integrada en Virtualize Automation, que así se llama la plataforma, con Virtualize Operation, ¿sí? ¿Qué es lo que significa acá? El usuario final, cuando crea una carga de trabajo que está basada en una blueprint que contiene varios servicios, que se automatiza la creación de la máquina virtual, la asignación de los recursos, vamos a decir, implementación, instalación de plataformas, configuración, etcétera. Todo esto está integrado y el usuario final tiene esta vista en la cual tiene la topología del servicio, tiene la historia de los cambios de la construcción del servicio, tiene el precio y tiene el monitoreo. ¿Sí? Un monitoreo básico en el cual a él le permite ver el consumo de recursos sobre el tiempo y también cómo se va comportando el costo en relación a la utilización que yo haya modelado, ¿sí? Esto es sobre el tiempo, como decíamos con anterioridad, ¿sí? Yo puedo estimar el precio de manera diaria para que el usuario, antes de ejecutar esta carga de trabajo, tenga una idea de lo que cuesta esto, ¿sí? Cuando yo voy a consumir una blueprint que se compone de 1, 2, 3, 4 máquinas virtuales, plataformas, lo que tú quieras, ya tengo taxa, tengo todo aquí, todo se va a construir al vuelo. Antes de ejecutar esto, yo puedo preguntar a la plataforma, ¿cuánto cuesta? Y yo decidí en dónde se va a implementar, ¿sí? O el proyecto nada más tiene una zona de disponibilidad, un clúster, una región en donde se puede ejecutar. Ella me va a decir el precio, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Después de 24 horas de creación me empieza a entregar la plataforma, como decíamos, costos, precios que hacen sentido al usuario, ¿sí? Que el usuario puede reportar a las personas que consumen esto, ¿sí? Yo lo puedo ver de manera granular o lo puedo ver de manera general. Esto es sin necesidad de vCenter, sin necesidad de otra cosa, ¿sí? Otra cosa importante que hay aquí, cuando yo hago el deployment, puede tener diferentes como perspectivas, ¿sí? El precio puede ser en relación al objeto que está siendo consumido. Puede ser, como decía, una cloud zone, puede ser una zona de disponibilidad, puede ser un on-premises, puede ser un public, ¿sí? Todo lo que está aquí es agnóstico a lo que es VMware, ¿sí? Project Price, que es lo que significa el costo total del precio para la business unit o para el centro de costos que consume los recursos que yo normo. Sin embargo, está la democracia de consumo de esto y que ellos puedan tener una idea global, ¿sí? Es súper simple. Ahora, otra cosa importante, hablábamos de showback y de chargeback. Nosotros podemos adicionar costos o disminuir los costos con price cards, ¿sí? Esos price cards, ¿qué es lo que hacen? Esos pricing cards, tú puedes agregar un overhead de precio por X razón o disminuir, depende de los acuerdos que tú tengas internos, ¿sí? Pueden ser sobrescritos de lo que viene en la plataforma, ¿sí? O desde operations, obviamente, porque es donde sale la base del costo, para que cuando el usuario final lo consuma, tenga una idea de esto, ¿sí? No sé si vayamos a pasar el PDF de esto, etcétera. Aquí yo les dejo unas ligas, ¿sí? De las referencias de algunas cosas que son importantes. Cuando se hizo esta presentación, estábamos ya en 8.1, 8.0, está enfocada en esto. Sin embargo, tiene backward compatibility hasta 7.6, 7.5, en tema de lo que estamos tocando acá.
Estas ligas creo que son de valor para ustedes, ¿sí? Hice una update en la cual en VMworld, que fue un evento en línea gratuito, que sigue estando accesible el contenido para que ustedes puedan entrar y consumir este contenido. Por ejemplo, viene la operacionalización de tu cloud, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el mercado? ¿Cómo los clientes están enfrentando esto? ¿Cómo VMware los apoya a ustedes, a los que ya tienen el producto, a los que están en planes de extender producto o de tomar otras decisiones? Que vean esto para que se apoye lo que hemos estado comentando, se tomen decisiones más acertadas, ¿sí? Lo que puse acá fue Capacity and Cost Management en Virtualized Operations. Este es lo último de 2020. Financial Management, sí, es importante para que no solamente lo vea la gente técnica, sino el operacional de finanzas. Cómo operacionalizas tu cloud y el allocation o el cost settings para los modelos financieros, ¿sí? Que se entienda cuál es el raciocinio de esta plataforma. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Me dio mucho gusto compartir este pequeño conocimiento con ustedes, que les sirva de algo, obviamente. No sé, Daniel. No, pues muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia. Ya nada más para concluir, les dejo un poll final nada más para que nos ayuden ahí contestándolo para darnos una idea de qué podemos mejorar y de qué valor fue esta sesión. Y si les gustaría ser contactados en un futuro para más información respecto a este caso de uso o cualquier otro que ustedes tengan interés de lo que hemos estado revisando sobre Virtualized Operations o las integraciones con Virtualized Automation. Claro. Y de nuevo, pues nada más comentarles que la siguiente sesión vamos a ver lo que es el Total Cost of Ownership y el retorno de inversión. Entonces, cuando reciban la invitación, si ustedes conocen dentro de su organización a alguien que esté ya más clavado con el tema financiero o alguien que le pueda hacer más sentido este tipo de sesiones, pues compartan la invitación y con mucho gusto estaremos entregando el contenido de este viernes en 15 días. Ahora, perdón, recuerde, el tema de costos no es algo quizás referente a ingeniería, o sea, hay muchas veces que no nos importa, pero sí es relevante hoy, o sea, optimizar es la misión de cada día, sí, quizá vemos optimización desde la perspectiva técnica, pero la económica pues es la consecuencia. Y es parte de nuestra chamba, ¿no? O sea, es decir, yo voy a optimizar o voy a utilizar de la mejor manera los recursos que la organización me está proveyendo. Yo creo hacer inteligente las operaciones te hace inteligente a ti, ¿sí? No porque no seas, sino que te permite hacer las cosas más sencillas. O sea, esa es la misión o la visión de VMware, ¿sí? Si automatizas que sea simple, si costeas que sea simple, que sea también obviamente exacto, que no sea una porquería, o sea, que no tome en cuenta un montón de cosas, pues no es ese sentido, ¿no? Creo que lo hace muy bien. El engine adentro tiene una forma muy inteligente de pensar, habla con un montón de cosas, entiende un montón de cosas, es sacar provecho a lo que ya tenemos simplemente. Así es. Listo, pues con esto finalizo el pool y y de nuevo muchas gracias a todos por su participación. En breve estaremos compartiendo los links con las grabaciones de las sesiones anteriores junto con esta y nos vemos dentro de 15 días con la entrega del Power Blocks número 9, que es sobre TCO y ROI. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.